Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hoy quiero hablarles sobre documentación BIM, los errores más comunes que generan reprocesos y cómo evitarlos, porque hay una tendencia bastante común en la industria a subestimar estos documentos, a creer que con copiar y pegar de otros proyectos anteriores y así se van sumando errores, se van arrastrando una sumatoria de errores entre un proyecto y otro que quedan para atrás y que después son difíciles de interpretar o que generan confusiones o que llevan a errores en los proyectos con BIM. Y esto es uno de los errores más comunes. Esto genera frustración, genera malos entendidos, falta en la comunicación. Y lo que digo siempre, implementar BIM no es solamente aprender un software. Y esto es porque tantos proyectos fracasan, entonces vamos a ver algunos puntos sobre cómo evitarlo. Hay una frase que escucho mucho con frecuencia como consultora BIM y es: nuestro equipo ya trabaja en BIM, usamos determinada herramienta, y casi siempre después de esa frase aparecen los mismos síntomas. Reprocesos constantes, modelos que no coinciden con lo que pasa en obra, información desordenada, conflictos entre disciplinas y una sensación de que BIM prometía mucho más de lo que realmente está dando. Y esta realidad obviamente es incómoda, pero también es necesario decir que implementar BIM no es solamente aprender un software. Parece que es una frase repetida, pero en realidad se sigue arrastrando en las empresas, en los profesionales y en los proyectos. Y de hecho muchos proyectos en BIM fracasan porque no tienen modelos alineados con esta estrategia de planificación y gestión de la información, mucho más que por errores geométricos que también existen. Por eso quiero ayudarte a entender qué está fallando cuando BIM no funciona y sobre todo cómo empezar a corregirlo. Porque el error de base es confundir BIM con herramientas. Sigue siendo confundir BIM con herramientas. Aprender a modelar, a generar planos o incluso a coordinar modelos es importante, sí. Pero BIM no es el modelo, es la gestión de la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, los errores empiezan cuando cada disciplina modela su propio criterio, cuando no hay acuerdos claros sobre los niveles de información o los entregables, cuando la información se repite o se contradice o se pierde, y los problemas aparecen muchas veces tarde en obra y se omitieron justamente en el beneficio de haberlo identificado justamente en el modelado BIM o en el desarrollo del proyecto. Entonces, BIM no termina siendo un proceso, sino una suma de esfuerzos individuales sin una estrategia que cosa todos estos equipos que trabajan de forma aislada. Sin una estrategia clara, entonces, aunque todos usen el mismo proceso, BIM se manifiesta en preguntas como: yo entendí otra cosa, esto no estaba definido, ese modelo no era para esto, y pensé que esto lo resolvía otro. Cuando los criterios definidos en BIM tienen que ser en base a la comunicación, el intercambio de información, los responsables de cada entrega y los momentos de validación. Y si esto no se ve reflejado en los documentos de forma adecuada, el modelo deja de ser una fuente confiable y se transforma en un problema más. BIM no ordena por sí solo, lo que ordena es la estrategia que hay detrás. Por eso la falta de planificación en BIM tiene consecuencias reales. Te quiero dejar entonces lo que fue un extracto del taller de documentación BIM que impartí el año pasado, para que entiendas un poco más en profundidad estas consecuencias reales, cómo se ve en la realidad estos errores cuando se subestima
esta documentación BIM, cuando no sabemos interpretarla de forma adecuada y cómo se repiten estos errores en los proyectos. Voy a estar impartiendo una nueva edición en este 2026 de este taller de documentación BIM, que va a constar de 2 encuentros de 3 horas cada uno, donde vamos a estar viendo de forma práctica casos reales, documentos, cómo interpretarlos, qué es un OIR, qué es un PIR, qué es un plan de ejecución BIM, qué es un EIR, qué componentes tiene que tener cada uno de estos documentos y qué pasa cuando no los tienen. Lo vamos a estar viendo en casos reales, como por ejemplo lo que fue la licitación para la modificación del subte en Buenos Aires de algunas líneas y qué se pedía en cuanto al modelado BIM de esto. Vamos a estar viendo algunos otros ejemplos de proyectos concretos también en estos 2 días de 3 horas, el jueves 26 de febrero y el viernes 27 de febrero. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio y te dejo entonces con el extracto de lo que fue este primer día del taller para que entiendas concretamente qué pasa cuando no se interpreta a fondo o no se conoce a fondo cómo se confeccionan y qué información tienen que tener estos documentos BIM de contratación. ¿Por qué esta necesidad, más allá de los cursos que ya tenemos, de las formaciones más profundas, de estos talleres prácticos de actualización son para quienes ya trabajan con BIM, para estos profesionales que ya trabajan con BIM como ustedes, ¿sí? Que necesitan algún tipo de actualización puntual en algún tema, que muchas veces, y esto desde la experiencia de haber realizado un máster, muchas veces no se ve o no se enseña, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que está teniendo hoy la industria en cuanto a pensar una empresa en un proceso de implementación BIM tiene que ver con la falta de comprensión o el alcance de lo que realmente implica trabajar con BIM. Y esto es lo que genera que muchas veces las empresas que ya manejan determinadas herramientas, determinados software, después no sepan armar, por ejemplo, un plan de ejecución BIM. Y entonces nos contratan como consultores para que los ayudemos a crear este documento para presentarse en un llamado público, por ejemplo, para no quedar afuera porque es un requisito obligatorio. Pero si ya manejan herramientas, ¿por qué no saben armar un plan de ejecución BIM? Y por qué no tienen el alcance de la comprensión de lo que realmente implica trabajar con la metodología. No hay una planificación previa en el desarrollo de la información y esto es lo que genera, muchas veces, además del desconocimiento de lo que son estos documentos, es lo que genera, en definitiva, que existan muchísimas dificultades al momento de intercambiar la información y también de generar este tipo de documentos que justamente hablan de eso, de este intercambio de información, de la comunicación y de la colaboración. Y el otro de los grandes inconvenientes que estamos teniendo también es que la mayoría de las empresas o de los equipos de trabajo deciden implementar BIM con una estrategia propia, es decir, a prueba y error, siendo autodidactas, viendo algunos cursos en YouTube o alguno de los miembros que sí se especializó, pero no todos los demás. Entonces, no hay un nivel homogéneo en la capacitación y tampoco hay una estrategia de implementación de ver hacia dónde se va, de cómo trabaja ese equipo de trabajo en cuanto a los procesos. Entonces, esto es lo que genera también que no exista una trazabilidad o una estrategia de implementación que se pueda reflejar en estos documentos también. Entonces después pasa esto, al momento de llegar a la obra, ¿no? Esto en realidad es como bastante cómico en cuanto a la típica nube de revisión que conocemos del CAD y también de Revit, ¿no? Que después llegan las malas interpretaciones a la obra, ¿no? ¿Por qué falta información? ¿Por qué, en definitiva, no se llega con la comunicación y con la información clara al momento de la ejecución, que es donde se necesita, ¿no? Y por más que ya hay muchos profesionales que ya están trabajando con BIM, siguen pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a comunicarnos. Estamos acostumbrados a una industria mucho más fragmentada, individualista, pero no al trabajo en equipo, no al pensar que ese modelo que estamos desarrollando atrás del escritorio se comparte, se comunica, se analiza y se tiene que visualizar. Pero además, lo que pasa también, o lo que venía pasando en cuanto a la industria, cuando trabajamos con la metodología tradicional, es esto, ¿no? La gran acumulación de documentos, de papeles que después quedan archivados y que nadie lee, ¿no? Y en realidad cuando pensamos, por ejemplo, en un plan de ejecución BIM, que es el documento típico, tenemos que pensar que es un documento que tiene que ser analizable, que tiene que cumplir un objetivo,
Digamos, para que cumpla ese objetivo tiene que ser atractivo, no puede ser un documento de 100 páginas que se imprima y después nadie lee o queda como archivado en papel que no cumple con ese objetivo de ser un elemento de consulta, una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, surgen también otros inconvenientes que tienen que ver, por ejemplo, con el nombramiento de los archivos, ¿no? Final 1, archivo final. ¿Cuántos backups tenemos también de Revit de ese archivo en la carpeta o en dónde lo guardamos acá, lo guardamos allá? ¿Por qué? Porque no hay un proceso claro, no hay una estrategia. Y entonces cuando tenemos que armar este plan de ejecución BIM y no tenemos una estrategia previa, por más que estemos trabajando con herramientas o software BIM, también es un dolor de cabeza. Y en realidad, entonces, si hablamos de esta base de datos, como dice la norma, esta base de datos confiable y consistente, lo que tenemos que entender también es que este proyecto atraviesa por distintas etapas en su ciclo de vida, ¿no? Desde el diseño conceptual hasta que se construye y hasta la etapa de operación y mantenimiento del activo, en donde esta información con respecto al proyecto se va complejizando, si se quiere, ¿no? Se va acumulando en esa base de datos que estamos creando. En realidad lo que estamos haciendo es sumar información. ¿Qué pasaba con la metodología tradicional? Estos flujos de trabajo en cuanto a la información eran como picos, ¿no? En donde muchas veces esa información se perdía por este trabajo poco fragmentado o poco colaborativo, por eso se generaban esos picos, y el trabajar con un flujo digital justamente lo que permite es tener una consistencia en esa base de datos que estamos creando, en ir justamente acumulando la información, evitando estas pérdidas que justamente generan muchas veces retrasos, falta de comunicaciones y mucha pérdida de tiempo, ¿no? En definitiva.